Buenas tardes, hoy voy a compartir con ustedes un video para mostrar uno de los flujos de información que se dan entre el grupo de procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿sí? De alguna manera ya hemos visto en otros videos cómo los procesos del grupo de planificación interactúan prácticamente sobre el mismo grupo. Mientras que entre ejecución, monitoreo y control, pues hay un comportamiento distinto. ¿Listo? Entonces, de este grupo de procesos, que todos sabemos que son 24 procesos, se integran en un proceso que se conoce como desarrollar el plan para la dirección del proyecto, y de ahí tenemos una salida que es el plan, ¿vale? Este plan se convierte en una entrada tanto para el grupo de procesos de ejecución como, o sea, esa misma digamos, salida se convierte en una entrada para los procesos de monitoreo y control y también para el cierre. ¿Sí? Digamos que aquí que tenemos, voy a colocarle el plan para la dirección del proyecto, un plan para la dirección del proyecto y plan para la dirección del proyecto. Digamos que todos vienen de este grupo de procesos. En ejecución, entonces nos encontramos inicialmente con un proceso del área de integración, ¿sí? Donde este es un proceso que genera una salida importante llamada entregables. Voy a dirigirme en el flujo de los entregables hacia un proceso de monitoreo y control conocido como controlar la calidad. Entonces, esta salida azul que estamos colocando aquí se conoce como entregables. Estos entregables son los que en este plan para la dirección del proyecto pues se han determinado que se tienen que construir. Cuando esta entrada, ¿sí?, aquí a controlar la calidad se compara con este plan que tenemos aquí y las métricas de calidad, pueden pasar dos cosas. Si nos vamos por un camino, ¿sí?, como el camino feliz que le podríamos llamar, de aquí se genera una salida conocida como entregables verificados. Y se convierte esa salida en una entrada para un proceso de alcance, ¿sí?, que es conocido como validar el alcance. Esta validación del alcance es un proceso muy importante porque hagan de cuenta que es como cuando ya estamos en una mesa y nos sentamos con el cliente, ¿sí?, y aquí está el gerente del proyecto. Vamos a ponerle unas gafitas aquí para mostrar precisamente los entregables, ¿vale? Entonces, este es un proceso frente al cliente. Si el cliente da un ok, de aquí se genera una salida que se convierte en entrada para un proceso de cierre, y esta salida la conocemos como entregables aceptados. Esta salida, ¿sí?, viene a ser entrada de este proceso, cerrar el proyecto o fase, que comparando con el plan, pues va a definir si efectivamente se da como aceptado el entregable. Este es el camino ideal, ¿cierto? El camino ideal es que el plan genera qué es lo que hay que hacer. Este proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto construye los entregables que deben ser revisados por un proceso interno que es controlar la calidad, comparado con el plan y las métricas. Si todo ok, o sea, si cumple con los requisitos, se generan los entregables verificados que se convierten en entrada para validar el alcance, que al ser comparados, aquí no lo pinté, con el plan, ¿sí?, el cliente define si efectivamente es un entregable aceptado y de esa manera puedo ir pasando al proceso de cierre.
¿vale? Pero puede pasar que también podemos tener otra situación. Otra situación es que viene el entregable, pasa a controlar la calidad, pero al comparar el plan versus los entregables, calidad dice esto no cumple. Es decir, esto es una solicitud de cambio y esa es una solicitud de cambio generalmente asociada a la reparación de defecto, ¿sí? O sea, este entregable no es igual a lo que estamos esperando en el plan, por lo tanto hay que hacerle un ajuste. Esa solicitud de cambio, entonces, viene, ¿sí?, a convertirse en entrada en un proceso que se llama realizar el control integrado de cambios. Entonces, digamos que este proceso va a tener una entrada gruesa, grande, ¿sí?, de solicitudes de cambio. ¿Sí? Una de esas posibles solicitudes de cambio va a ser el proceso de controlar la calidad. El proceso de realizar el control integrado de cambios va a comparar esa solicitud de cambio, ¿sí?, con este plan, pero además de eso va a compararlo con una salida del proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Esta salida de este proceso es una salida muy importante, es un proceso que también recibe el plan, pero recibe de todos los procesos, ¿sí?, de monitoreo y control una salida que hemos visto en otro video que se llama el WPI. Este WPI, digamos que es una salida gruesa también, está aquí, y una vez comparado con el plan, este proceso genera algo que conocemos como el WPR. Y este proceso de realizar el control integrado de cambios, ¿sí?, también recibe el WPR. Es decir, que este proceso de realizar el control integrado de cambios compara el plan con el estado del proyecto frente a las solicitudes de cambio y define, ¿sí?, si efectivamente esa solicitud de cambio se va a considerar una solicitud de cambio aprobada, ¿sí? Y esta solicitud de cambio aprobada, vamos a ponerle aquí solicitud de cambio aprobada con una carita feliz, y le vamos a hacer unas moritas aquí. Esta solicitud de cambio aprobada va a venir hacia el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto para que vuelva y se ajuste, en este caso, como viene de controlar la calidad, esta solicitud de cambio que tiene que ver con una reparación de defectos. Esta solicitud de cambio aprobada que hemos pintado aquí, solicitud de cambio aprobada, carita feliz, pues también se va a convertir, ¿sí?, en entrada para este mismo proceso de controlar la calidad. Digamos que también es necesario que el proceso de controlar la calidad se dé cuenta que esa solicitud de cambio fue aprobada para poderla comparar, ¿sí? Y adicional a eso, también se va a convertir en una entrada, ¿sí?, así como está el plan, para el proceso de controlar las adquisiciones, solicitud de cambio aprobada. Entonces digamos que las solicitudes de cambio aprobada en su flujo van a tres procesos. Digamos que sale de realizar el control integrado de cambios, ¿sí? Aquí lo pinté mal, pero en realidad sale del control en solicitud de cambio aprobada, sale de realizar el control integrado de cambios, viene al proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, viene esa entrada a controlar la calidad y también viene a controlar las adquisiciones. Entonces, allí básicamente tenemos dos flujos importantes que salen, ¿sí?, de este proceso de controlar la calidad, o sea, por aquí donde pasan los entregables, pero también que puede llegar a generar una solicitud de cambio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos ya, de alguna manera, empezar pues a pintar o a colocar los procesos que van a tener un comportamiento pues muy similar. O sea, si nosotros tomamos controlar, por ejemplo, el cronograma, ¿sí?,
colocamos controlar el alcance, que lo tenemos acá, controlar los costos, ¿sí? Tenemos por acá controlar recursos, ¿sí? Tenemos en monitoreo y control monitorear las comunicaciones, monitorear los riesgos, monitorear a los interesados, ¿sí? Entonces vamos a tener el comportamiento pues que de alguna manera habíamos visto en otro video, ¿no? O sea, este plan es entrada, ¿sí? Entrada para todos estos procesos de monitoreo y control, aquí lo vemos, ¿sí? Y el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, además de generar los entregables, pues genera lo que se conoce como el WPD. Y ese WPD pues se convierte también, ¿sí?, en entrada común a los procesos de monitoreo y control, que al ser comparados con el plan pues generan, ¿sí?, como este WPI. Por acá. Pues que todos estos generan su respectivo indicador, que fue lo que dijimos antes, y es que ingresan como entrada a monitoreo y control y se genera pues el WPI. Por el lado de ejecución tenemos un proceso también importante que es gestionar el conocimiento, que recibe los entregables, o sea, esta salida que tenemos por acá como entregable se convierte en entrada para gestionar el conocimiento, y de allí pues se genera algo muy importante que lo voy a pintar como si fuera un documento. Se generan las lecciones aprendidas, ¿sí? Tenemos entonces también aquí dentro de ejecución otros procesos que están gestionar la calidad, ¿sí? Por acá tenemos tres procesos: adquirir recursos, desarrollar el equipo, dirigir el equipo. ¿Sí? En comunicaciones tenemos este es implementar los riesgos, ¿sí?, gestionar las comunicaciones, efectuar las adquisiciones y gestionar la participación de los interesados. Todos estos procesos, como habían visto, pues atravesamos aquí el plan, reciben el plan, ¿sí?, y empiezan también a interactuar con procesos de monitoreo y control. Por ejemplo, este WPR, ¿sí?, que se convierte en entrada para realizar el control integrado de cambios, también se convierte en entrada para dirigir el equipo y también para gestionar las comunicaciones, de tal manera que aquí pues se generen las comunicaciones del proyecto, ¿sí?, las comunicaciones formales del proyecto. ¿Listo? Bien. Y a su vez, entonces, cada uno de estos procesos, ¿ya?, está evaluando el comportamiento del plan versus la ejecución. Y es por eso que tanto gestionar la calidad, ¿sí?, puede llegar a generar solicitudes de cambio, adquirir recursos también, desarrollar el equipo, dirigir el equipo. O sea, cada uno de estos procesos de la ejecución permite llegar a una conclusión de si se necesita o no una solicitud de cambio preventiva o correctiva. Igual sucede con la implementación de riesgos y con efectuar las adquisiciones e incluso gestionar la participación de los interesados. Es decir, de los procesos de ejecución, los únicos dos procesos que no generan solicitud de cambio es el proceso de gestionar el conocimiento, que genera unas lecciones aprendidas, y el proceso de gestionar las comunicaciones, que genera las comunicaciones del proyecto, ¿sí? Entonces, de esta manera, como ustedes pueden ver, hay una interacción de manera permanente entre el grupo de procesos de ejecución y el grupo de monitoreo y control.
Y para finalizar, es importante también saber que este proceso de gestionar la calidad, a veces lo confundimos con controlar la calidad, pero hay una diferencia importante. Cuando hablamos del proceso de controlar la calidad, nos estamos refiriendo a la revisión, ¿sí?, a la inspección del producto. ¿Dónde está el producto? En los entregables. Entonces, nos permite hacer reparación de defectos del producto hecho antes de pasárselo a la validación del alcance, que es cuando yo me siento con el cliente. Bueno, siguiendo con la explicación que quiero que noten, es una relación que existe entre el proceso de gestionar la calidad con controlar la calidad. Gestionar la calidad es un proceso del grupo de ejecución que se conoce como para usarlo durante la construcción de estos entregables, que son los que van a pasar posteriormente a ser inspeccionados como producto en controlar la calidad. Aquí no se inspecciona el producto, aquí se audita que efectivamente se esté siguiendo el plan, las métricas, y se compara con mediciones de calidad que se convierten en una entrada para generar básicamente dos salidas acá: el informe de calidad y documentos de pruebas de evaluación junto con las solicitudes de cambio que ya habíamos mencionado, de tal manera que estas solicitudes de cambio nos permitan tomar acciones preventivas durante la construcción de los entregables y que cuando ya salga el entregable puedan ser inspeccionados por controlar la calidad. Bien, entonces con esto culminamos este video. Espero que les sirva para poder conectar, ¿cierto?, esta entrada fundamental de planeación con la interacción que existe entre el grupo de procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre. Muchísimas gracias.